Hola, mi nombre es Odalis Natalie Fuentes Zapata y voy a hablarles sobre teledetección. ¿Qué es la teledetección? La teledetección es la técnica que permite adquirir imágenes de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales. Teniendo en cuenta la definición, se supone que entre la Tierra y el sensor existe una interacción energética, ya sea por reflexión de energía solar o por un haz energético artificial o por emisión propia. Una vez que el sensor recibe el flujo de energía, la transmite a la superficie terrestre, donde la señal detectada puede almacenar y por último ser interpretada por una determinada aplicación. Puede decir que el sistema de teledetección espacial incluye los siguientes elementos. El primer elemento es la fuente de energía. La fuente de energía es el origen del flujo energético detectado por el sensor. La energía solar es la fuente más importante. Superficie o cubierta terrestre. Esta está constituida por suelos, vegetación, agua y construcciones humanas que reciben la señal energética y la reflejan de acuerdo a sus características físicas. Sensor remoto o sistema sensor. El sensor remoto es un instrumento que tiene la habilidad de captar información espacial sin necesidad de entrar en contacto con el objeto de estudio. Esta capta la energía del mismo para codificarla y grabarla, o bien enviarla directamente al sistema de recepción. El sistema de recepción es en donde se recibe la información transmitida por la plataforma, se graba en un formato apropiado y luego de realizadas correcciones se distribuye a los intérpretes. El intérprete es el que analiza la información a través de un tratamiento visual o digital. Este lo convierte en un resultado temático o cuantitativo y pues así se facilita la evolución del problema en estudio. El usuario final es el que recibe el documento luego de ser interpretado. Algunas de las aplicaciones de esta técnica en las diversas ciencias del medio ambiente son las siguientes: cartografía de la cobertura del suelo, control de calidad del agua, seguimiento del movimiento de glaciares en zonas polares, evolución de la cobertura nival, inventario del agua superficial, inventario regional del medio ambiente para realizar estudios de impactos ambientales. La mayor parte de estas aplicaciones no son exclusivas de la teledetección espacial, pero comparten su empleo con la fotografía aérea y los trabajos de campo. Sin embargo, el uso de teledetección espacial facilita un apoyo muy conveniente para reducir los costos y el tiempo invertido para obtener los resultados. Se puede decir que esta técnica aporta las siguientes ventajas con respecto a la fotografía aérea. Las ventajas con respecto a la fotografía aérea. Cobertura global y periódica de la superficie terrestre. Por las características orbitales de los satélites se pueden obtener imágenes repetitivas de la mayor parte de la Tierra, incluso en áreas inaccesibles, por ejemplo en las zonas polares o desérticas. Visión panorámica. La altura orbital del satélite le permite detectar grandes espacios. Homogeneidad en la toma de datos, recepción de información sobre regiones no visibles del espectro. Los sensores optoelectrónicos facilitan imágenes sobre áreas no accesibles con la fotografía convencional. Hablemos sobre la evolución histórica de la teledetección. Esta es una técnica aplicada y por ello depende mucho del estado de desarrollo tecnológico de cada momento. Hay que considerar que en ella se conjugan aspectos muy variados como la óptica, detectores de sensor, sistemas de transmisión, vehículos que lo sustentan, dando lugar a una gran variedad de formas de teledetección a lo largo de los años. Las primeras experiencias de la teledetección se remontan en 1859, cuando Gaspard de Tournachon obtiene las primeras fotografías aéreas desde un globo. En 1909, gracias a los importantes progresos realizados en óptica y emulsiones, Wilbur Green obtiene la primera fotografía aérea, abriendo camino a una larga historia de observación desde plataformas remotas. También se incorporan nuevos sensores como el radar y se mejoran los sistemas de comunicación. A su vez, la aeronáutica prospera notablemente, otorgando mayor estabilidad a las plataformas de observación.
importantes es el Comité de Naciones Unidas para el Uso del Espacio Exterior. Como ya se señaló, la teledetección supone la observación exterior de la superficie terrestre, pero el satélite no ajusta su órbita a las fronteras nacionales, sino que adquiere imágenes de todo el planeta. Y pues esto puede implicar una violación a su espacio aéreo, además de poner en evidencia recursos de un país que podría ser explotado abusivamente por terceros. Espectro electromagnético. Se denomina espectro electromagnético a la organización de la energía en bandas según la longitud de onda o frecuencia. Teniendo en cuenta la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se transmite de un lugar a otro siguiendo un modelo armónico y continuo a la velocidad de la luz y conteniendo dos campos de fuerzas ortogonales entre sí, eléctrico y magnético. Las características de este flujo energético pueden describirse por dos elementos. La longitud de onda L es la distancia entre dos picos sucesivos de onda. La frecuencia entre paréntesis F es el número de ciclos que pasan por un punto fijo en una unidad de tiempo. Estos elementos están inversamente relacionados como lo expresa la siguiente fórmula. C, que sería la velocidad de luz, es igual a la longitud por la frecuencia. De esta forma se puede afirmar que a mayor longitud de onda la frecuencia es menor y viceversa. Interacciones de la energía electromagnética con la atmósfera. Entre el sensor remoto y la superficie terrestre se interpone un medio gaseoso, la atmósfera. Interfiere de distintas maneras con el flujo radiante que emite la superficie terrestre. La atmósfera es la envoltura de aire que rodea a la Tierra y está compuesta en su mayor parte por nitrógeno, oxígeno, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua y contaminantes. Justamente estos componentes atmosféricos son los que interaccionan con la energía electromagnética de las siguientes formas. Una de sus formas es la refracción. Esta se produce cuando la energía electromagnética atraviesa capas de la atmósfera de distinta densidad y esto provoca que no se propague en línea recta, sino que haga una leve curvatura. Otro de sus elementos es la reflexión. Esto sucede cuando la energía solar interactúa con las capas de la atmósfera con un ángulo muy pequeño y esto produce una refracción hacia el espacio. Otra de sus formas es la dispersión. Se produce debido a las partículas en suspensión y gases presentes en la atmósfera. Absorción. Este concepto hace referencia a la absorción de la energía por parte de los gases que se encuentran presentes en la atmósfera, haciendo referencia principalmente al ozono, al vapor de agua y al anhídrido carbónico. Estos componentes, al absorber ciertas longitudes de onda de energía, hacen que la observación espacial se reduzca a determinadas bandas del espectro, denominadas ventanas atmosféricas. ¿Qué son las ventanas atmosféricas? Se denomina ventanas atmosféricas a las regiones del espectro electromagnético que no son absorbidas por la atmósfera y que son útiles para la teledetección. Firmas espectrales. De la interacción de la energía electromagnética con los cuerpos que se encuentran sobre la superficie terrestre surgen las denominadas curvas, signaturas o firmas espectrales. Las firmas espectrales se obtienen del reflejo de energía a distintas longitudes de onda de una determinada cubierta. Estas curvas van a adoptar distintas formas en función de las características físicas y químicas de los objetos que las originan al reflejar o absorber en menor o mayor medida esa energía. En un principio se asume que cada cuerpo u objeto va a poseer una única asignatura que la va a caracterizar. Sin embargo, existen factores que pueden modificar esa firma espectral. Estos factores son el ángulo de iluminación solar. Esto va dependiendo de la fecha del año y del momento del paso del satélite. Modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación, como las pendientes de las laderas, la influencia de la atmósfera. Esto especialmente en lo que se refiere a la dispersión selectiva en distintas longitudes de onda.
El ángulo de observación está relacionado con la órbita del satélite y con las características del sensor. De esta manera, se puede decir que cada cubierta presenta cierta variabilidad espectral debido a los factores que acabamos de mencionar. Sensores. Un sensor remoto es un instrumento que tiene la habilidad de captar información sin necesidad de estar en contacto con el objeto. En la vida cotidiana se emplean de forma constante los sensores, como por ejemplo el oído es un sensor ya que capta emisiones sonoras, la piel detecta emisiones calóricas, los ojos detecta emisiones de espectro visible. Resolución de un sistema sensor. La resolución de un sistema sensor se puede definir como la habilidad para registrar información de detalle. Este concepto se refiere al trabajo en conjunto de las partes del equipo, no por separado, es decir que la resolución de un sensor depende del efecto combinado de todos sus componentes. Esta definición engloba varios aspectos y son los siguientes. La resolución espacial. La resolución espacial se refiere al objeto más pequeño que puede ser distinguido en una imagen. También está la resolución espectral, que es la cantidad de bandas o regiones espectrales en las cuales el sensor puede registrar información. La resolución radiométrica es la cantidad de energía que puede captar un sensor. La resolución temporal. Esta es la frecuencia con la que el sensor adquiere imágenes de la misma porción de la superficie terrestre, pudiendo conformar la evolución aérea registrada. Estos 4 aspectos de la resolución están íntimamente relacionados. A mayor resolución espacial disminuye habitualmente la temporal y es previsible que se reduzca también la espectral y la radiométrica. El principal problema se encuentra en la transmisión de las imágenes de la superficie terrestre. El aumento en cualquiera de los 4 tipos de resolución también significa un incremento en el volumen de datos. Clasificación de los sensores. Uno de los criterios que se tienen que tomar en cuenta para clasificar los sensores remotos es la forma de recibir energía procedente de las distintas cubiertas. En existen 2 tipos de sensores, los pasivos y los activos. Los pasivos son aquellos que pueden registrar información a través de la energía emitida o reflejada por distintos objetos, siendo el origen de esta energía una fuente ajena al sensor. Y los activos son aquellos que pueden registrar información a través de la energía reflejada por los distintos objetos, siendo el origen de esta energía el propio sensor. Sensores fotográficos. En teledetección, el medio más utilizado continúa siendo la cámara fotográfica, desde plataformas aéreas. Su funcionamiento se basa en la impresión de objetos sobre películas fotosensibles, con el apoyo de un sistema óptico que permite controlar las condiciones de exposición. Las cámaras que utilizan para obtener fotografías se denominan fotogramétricas, de barrido y las multiespectral. Las fotométricas son cámaras especiales que tratan de minimizar las deformaciones de las fotografías. Esta cámara tiene un complemento que es un controlador y un periscopio. El controlador es el que sincroniza la imagen con la velocidad del avión con el objetivo de lograr la cobertura total del área. El periscopio es el que controla el rumbo del avión, evitando que se desvíe del área que se debe fotografiar. También está la cámara de barrido. En estas, el lente efectúa un movimiento sincronizado de barrido con la velocidad del avión. El multiespectral, en esta se obtienen 6 fotos de un mismo objeto, pero en distintas regiones del espectro electromagnético. Y el estudio comparativo de esas fotografías permite precisar detalles que de otro modo pasarían desapercibidas. Sensores ópticos electrónicos. Estos combinan una óptica más o menos similar a las cámaras fotográficas, pero estas poseen un sistema de detección electrónica que les permite transmitir a distancia las imágenes captadas en tiempo real. Los más habituales son los intensificadores de luz residual, el sensor térmico, exploradores de barrido, de empuje y cámara de Vidicon. Intensificador de luz residual.
Esto consiste en un tubo que contiene un sistema multiplicador de electrones, con un dispositivo de observación en un extremo y una lente en el otro. Los intensificadores de luz residual de primera generación amplían las imágenes en etapas y se les denomina tubos en cascada. La segunda generación mejora ese sistema de cascada y se les denomina placa de microcanales, empleando fibra óptica para acelerar el proceso. Exploradores de barrido. Estos se denominan exploradores o rastreadores de barrido porque constan de un espejo móvil que oscila perpendicularmente a la dirección de la trayectoria, que les permite explorar una franja de terreno a ambos lados de la traza del satélite. La radiancia recibida por este componente óptico se dirige a una serie de detectores que amplifican y convierten en una señal eléctrica. Esto a su vez se transforma en un valor numérico que puede almacenarse o transmitirse a la red de antenas receptoras. La información recibida por estas se graban en cintas compatibles con ordenador para su posterior proceso. Las ventajas que poseen estos equipos de barrido multiespectral con respecto a los sensores fotográficos son estos. Permiten ampliar la banda del espectro detectada a longitudes de onda mayores del visible. Abarcan el infrarrojo medio y el térmico. La posibilidad de realizar coberturas sistemáticas y de grandes espacios, gracias a su capacidad de transmitir datos en tiempo real. Grabación digital de la información, que asegura su fiabilidad y permite su tratamiento asistido por ordenador. Exploradores de empuje. En estos equipos, el espejo oscilante es reemplazado por una cadena de detectores que cubre todo el campo de visión del sensor. Esos detectores van funcionando con el movimiento orbital del satélite, de ahí el nombre del explorador de empuje, ya que se exploran en cada momento una línea completa, desplazándose esta simultáneamente con la plataforma. Los detectores sólidos que forman un explorador por empuje se denominan dispositivos de acoplamiento por carga. Cámara de Vidicom. Es un sistema muy parecido a la cámara de televisión. Puede trabajar en forma pancromátrica o multibanda. La imagen es enfocada sobre un fotoconductor, construyéndose una réplica electrónica de la imagen original, que se mantiene en esa superficie hasta que el haz de electrones la barre de nuevo, así se restaura su equilibrio. Sensores de antena. En este grupo se encuentra el radiómetro de microondas, que este es un sensor que opera en el rango del espectro correspondiente a longitudes de ondas largas, normalmente entre 1 y 100 milímetros. Por esto no está afectado por la agitación atmosférica ni por las condiciones de iluminación. El radiómetro está compuesto por un elemento direccional, un receptor que permite la recepción y amplificación de las microondas, y un detector. Su gran desventaja es la resolución espacial que proporciona, ya que al tratarse de un sensor de apertura circular, la resolución es inversamente proporcional al diámetro de apertura y directamente a la longitud de onda. En consecuencia, para poseer una adecuada resolución, sería preciso contar con una antena de enormes dimensiones. Sin embargo, este sensor es utilizado para realizar cartografía de hielo y nieve por ser muy sensible a las bajas temperaturas. Sensores activos. Existen distintos tipos de sensores remotos activos, entre los que se destaca el visor nocturno de primera generación, el radar y el lidar. El visor nocturno de primera generación es un dispositivo que emplea un emisor de luz infrarroja. Surgió durante la Segunda Guerra Mundial con el propósito de distinguir blancos enmascarados, pero desde el punto de vista militar se ha dejado de utilizar por ser fácilmente detectable. Además, al emplear un elemento refrigerante gaseoso, ocupa un lugar importante y su peso y volumen lo hacían poco práctico para ser usado en infantería. El radar
es la detección y medición de distancias por radio. Este dispositivo emite una onda electromagnética que al rebotar en el objeto regresa al emisor, dando además de las formas la distancia al mismo. Trabaja en la región de las microondas, de cuyas bandas fueron denominadas con letras. Como el radar es un sensor que puede emitir su propia energía, de esa manera es posible conocer con exactitud los parámetros de la emisión misma, como la longitud de onda, intensidad y duración del impulso energético. Existen dos tipos de radares. Está el SLAR o radar de apertura real. Se inventó en 1974, pero en la actualidad ya no tiene más utilidad. Y el segundo es el SAR o radar de apertura sintética. Surgió después del primer tipo de radar, debido a la necesidad de conseguir una mayor resolución espacial sin aumentar el tamaño de la antena del radar. LIDAR. Esta es la detección y la medición por ondas luminosas. Emite pulsos de luz polarizada entre el ultravioleta y el infrarrojo cercano. Dentro del campo militar permite guiar misiles y bombas inteligentes desde el lanzador al blanco. En lo que se refiere a la teledetección de cubiertas terrestres, a este equipo se le utiliza para detectar manchas de aceite, algas, contaminantes de agua y condiciones de humedad en la vegetación. Plataformas. Pues las plataformas son los medios donde se ubican los sensores para obtener la información necesaria. Pueden ser trípodes para cámaras fotográficas, globos aerostáticos para los sensores meteorológicos, aviones para las cámaras fotográficas aéreas y satélites para los barredores multiespectrales. En conclusión, podemos decir que la teledetección ofrece grandes posibilidades para un progreso en el conocimiento de nuestra naturaleza.